Una anciana con diabetes vivió 15 años en un cuarto sin ventanas, pero Jesús la hizo millonaria. Teresa Morales tenía 67 años cuando su mundo se redujo a un cuarto de 2 metros por 2 metros, sin ventanas, sin luz natural, sin esperanza aparente. Las paredes de ese cuartito en los fondos de la casa de su hija Julia parecían cerrarse cada día más sobre ella. El aire era denso, cargado de humedad y del olor acre de un balde que servía como letrina improvisada. Pero Teresa no se quejaba en voz alta, porque hacía mucho tiempo que había aprendido que sus palabras no importaban en esa casa. Su voz había sido silenciada no solo por paredes, sino por la indiferencia cruel de quien debía amarla más. Hacía 15 años que Teresa vivía en ese encierro, desde que su diabetes empeoró y su vista comenzó a fallar. Julia, su única hija, la había convencido de que era, por su propio bien, que el mundo exterior era peligroso para una anciana enferma. Al principio, Teresa creyó que era temporal, que su hija estaba genuinamente preocupada por ella, que este arreglo duraría solo unas semanas. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses interminables, y los meses en años que parecían no tener fin. La puerta se abría solamente una vez al día, cuando Julia le dejaba un plato con sobras de comida, generalmente fría y escasa, apenas suficiente para mantenerla viva, pero nunca para saciarla realmente. Teresa recordaba cómo había sido su vida antes del encierro, cuando todavía tenía sueños y esperanzas, cuando aún se sentía humana. Había trabajado como costurera durante 40 años, desde los 17 hasta los 57, doblando su espalda sobre telas interminables. Crió a Julia completamente sola después de que su esposo los abandonara cuando la niña tenía apenas 3 años. Había sacrificado todo por darle una buena educación a su hija, vendiendo hasta su preciada máquina de coser Singer cuando fue necesario. Trabajó turnos dobles, cosiendo vestidos de novia de día y reparando ropa en las noches, sus dedos sangrando de tanto pincharse con las agujas. Todo para que Julia tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo, para que su hija pudiera estudiar en la universidad privada que tanto deseaba. Nunca imaginó que ese amor incondicional, ese sacrificio de décadas, sería pagado con semejante crueldad incomprensible. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas cada vez que recordaba los abrazos que Julia le daba de niña. Los «te amo, mamá», que ahora parecían haber sido solo mentiras convenientes, palabras vacías pronunciadas mientras planeaba deshacerse de ella. La diabetes de Teresa empeoraba día tras día sin el tratamiento adecuado, sin la insulina que su cuerpo necesitaba desesperadamente. Sus pies desarrollaron llagas que nunca sanaban completamente, heridas abiertas que supuraban y dolían con cada pequeño movimiento. Su visión se deterioraba hasta el punto de apenas distinguir sombras borrosas, perdiendo gradualmente la capacidad de ver los contornos de su prisión. Cuando pedía insulina o medicamentos, rogando por un poco de alivio a su sufrimiento, Julia le gritaba que era una carga insoportable. Le decía que ya gastaba demasiado en mantenerla viva, que debería estar agradecida por tener un techo sobre su cabeza. Teresa escuchaba a través de las paredes delgadas cómo su hija alardeaba con sus amigas sobre sus viajes a Europa y sus bolsos de marca. Hablaba de sus cenas en restaurantes caros, donde una sola comida costaba más que la insulina que le negaba a su madre. Cada palabra era como una puñalada en su corazón de madre que lo había dado todo. Había sacrificado su juventud, su salud y sus sueños por esa hija que ahora la trataba peor que a un animal. El colchón en el que dormía Teresa estaba en el piso, directamente sobre el cemento frío y húmedo. Estaba lleno de manchas de sangre, orina y otras sustancias que ella ya ni siquiera intentaba limpiar porque no tenía con qué hacerlo.
No tenía sábanas limpias, nunca las había tenido en todos estos años. Apenas una cobija raída que olía a moho. En las noches frías del invierno, cuando las temperaturas bajaban, temblaba hasta que el cansancio extremo la vencía. Se despertaba sobresaltada por el dolor en sus articulaciones, por un momento olvidando dónde estaba, y luego la realidad la golpeaba nuevamente. La oscuridad perpetua del cuarto sin ventanas la desorientaba tanto que ya ni siquiera sabía si era de día o de noche. Pero Teresa tenía algo que Julia nunca pudo quitarle, algo que sobrevivía en lo más profundo de su ser, su fe inquebrantable en Jesús. En ese cuarto oscuro, sin Biblia porque su vista ya no le permitía leer, Teresa recitaba de memoria los versículos que había aprendido en su juventud. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Susurraba en la oscuridad absoluta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, repetía una y otra vez. Cantaba himnos en voz muy baja para no molestar a Julia, temiendo que si la escuchaba disfrutando de algo, le quitaría ese consuelo. Su voz temblorosa entonaba «Cuán grande es Él y sublime gracia», mientras las lágrimas corrían por su rostro marchito. Oraba durante horas interminables, hablando con Dios como si estuviera sentado físicamente junto a ella en ese cuarto miserable. «Señor Jesús, no entiendo por qué permites esto. ¿Por qué me has traído a este valle tan oscuro?», decía con voz quebrada. «Pero sé que tú nunca me has abandonado. Si es tu voluntad que muera aquí, acepto tu decisión sin quejarme». Incluso rogaba por su hija. «Por favor, te lo suplico con todo mi corazón, no dejes que Julia se pierda para siempre. Perdónala, Padre Celestial, porque no sabe lo que hace, está cegada por la avaricia». Incluso en su sufrimiento más profundo, Teresa intercedía por la hija que la había condenado a este infierno viviente. Los vecinos de la casa de Julia comenzaron a notar cosas extrañas después de varios años de escuchar sonidos inexplicables. Escuchaban gemidos apagados que venían de algún lugar de la casa, especialmente en las noches cuando todo estaba silencioso. La señora Ramírez, una mujer de 62 años que vivía en la casa contigua, le comentó a su esposo sobre voces extrañas. A veces escuchaba lo que parecía ser una mujer cantando himnos muy bajito, casi como un susurro llevado por el viento. «Es extraño», decía. «Julia siempre dice que vive completamente sola, pero juraría que hay alguien más ahí adentro». El señor Ramírez le restaba importancia, diciendo que probablemente era la televisión o la radio. Doña Ramírez, que era una mujer de oración profunda con más de 30 años caminando con el Señor, comenzó a sentir una carga espiritual. Cada vez que pasaba frente a la casa de Julia, sentía que algo malo estaba sucediendo detrás de esos muros. Una madrugada de martes, mientras oraba en su cuarto como hacía todas las mañanas desde las 5, sintió claramente que debía actuar. Era como si el Espíritu Santo le hablara audiblemente, diciéndole que alguien necesitaba ayuda desesperadamente. No sabía exactamente qué hacer ni cómo proceder, pero decidió confiar en esa voz interior que había aprendido a reconocer. Al día siguiente, con las manos temblorosas pero con determinación, llamó a los servicios sociales y reportó sus sospechas. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. La asistente social, María Fernanda López, tenía 35 años de experiencia visitando casos difíciles. Había visto pobreza extrema, negligencia criminal, hogares destruidos por adicciones, pero nada la preparó para lo que descubriría. Llegó a la casa un martes por la tarde bajo un sol abrasador, acompañada del oficial Rodrigo Sánchez.
La casa era impresionante desde afuera, construcción moderna de 2 pisos, jardín perfectamente cuidado, auto de lujo en la entrada. Julia abrió la puerta con una sonrisa forzada, vestida con ropa de diseñador, maquillaje impecable y joyas brillantes. «Debe haber un malentendido», dijo con voz dulce, pero ojos fríos como hielo. María Fernanda había aprendido a leer las señales invisibles que los abusadores dejaban escapar sin darse cuenta. Notó inmediatamente cómo Julia bloqueaba la entrada con su cuerpo, parándose estratégicamente en el marco de la puerta. Sus manos temblaban ligeramente a pesar de su aparente calma, y sus ojos se desviaban hacia el fondo de la casa. El sudor comenzaba a formarse en su frente a pesar del aire acondicionado que se sentía desde la puerta. «Señora Morales», explicó María Fernanda con firmeza profesional, «tenemos un reporte formal de que podría haber alguien en condiciones inadecuadas aquí. Necesitamos hacer una inspección rápida, es procedimiento estándar, y usted puede estar presente en todo momento». Julia apretó los dientes con tanta fuerza que María Fernanda pudo ver los músculos de su mandíbula tensarse. Sabía que negarles la entrada solo empeoraría su situación y levantaría más sospechas. Mientras caminaban por la casa impecablemente decorada, María Fernanda prestaba atención a cada detalle. Muebles caros importados de Europa, televisor de pantalla gigante, cuadros originales de artistas reconocidos. Todo gritaba abundancia desmedida y buen gusto refinado. Pero entonces, mientras cruzaban por el pasillo trasero, María Fernanda escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Era un sonido débil, tenue, que fácilmente podría haberse confundido con el viento o el aire acondicionado. Pero su oído entrenado reconoció una voz humana, apenas un susurro, cantando lo que parecía un himno religioso antiguo. «¿Qué es ese sonido?», preguntó con voz firme, deteniéndose completamente y orientando su cabeza para localizar mejor su origen. Julia palideció visiblemente, su piel bronceada perdiendo todo color en segundos. Es probablemente la radio del vecino», tartamudeó nerviosamente, pero su voz sonaba desesperada, poco convincente, llena de un pánico apenas contenido. El oficial Rodrigo también había escuchado el sonido y siguió su origen hasta una puerta cerrada con candado industrial pesado. La puerta era de metal, no de madera como las demás, y tenía cerrojos adicionales instalados desde afuera. «¿Qué hay detrás de esta puerta, señora Morales?», preguntó Rodrigo con autoridad. Julia intentó inventar una excusa sobre un cuarto de almacenamiento donde guardaba cosas viejas. Pero su voz sonaba histérica, quebrada, poco convincente incluso para ella misma. María Fernanda sintió su corazón acelerarse, una mezcla de temor y santa indignación, creciendo como una ola. Su instinto le decía que lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta era exactamente lo que habían venido a encontrar. «Señora Morales, necesito que abra esta puerta ahora mismo, inmediatamente», dijo con voz que no admitía réplica. «O tendremos que forzarla, y eso resultará en cargos adicionales contra usted». Julia, viendo que no tenía escapatoria, sacó una llave con manos que temblaban violentamente. Casi la dejó caer 2 veces antes de lograr insertarla en el candado. El sonido metálico del candado, abriéndose, resonó en el pasillo silencioso como una sentencia de muerte. La puerta se abrió lentamente con un chirrido oxidado que revelaba años sin uso. Un olor nauseabundo golpeó a los visitantes como una pared física. Orina rancia, heces, sangre seca, sudor acumulado. Era el olor de sufrimiento humano prolongado y extremo. María Fernanda tuvo que cubrirse la nariz con su pañuelo, luchando contra las náuseas. En ese espacio diminuto, claustrofóbico, de no más de 2 metros por 2 metros, sin ventanas ni ventilación,
estaba Teresa. Sentada en un colchón sucio en el piso, su cuerpo demacrado reducido a piel y huesos, temblando violentamente. Sus ojos casi ciegos parpadeaban dolorosamente por la luz repentina que no había visto en 15 años. Sus pies descalzos mostraban llagas abiertas profundamente infectadas, supurando pus, con áreas de tejido negro que indicaban gangrena. Su ropa estaba tan sucia, tan incrustada de mugre, que era imposible distinguir su color original. ¡Santo Dios!, exclamó María Fernanda, las lágrimas brotando instantáneamente de sus ojos. Nunca en 35 años de trabajo había visto algo tan desgarrador. Teresa intentó ponerse de pie, confundida por las voces desconocidas, desorientada por la luz que lastimaba sus ojos enfermos, pero sus piernas débiles, atrofiadas por años de poco uso y desnutrición severa, no la sostuvieron. Se derrumbó nuevamente sobre el colchón, gimiendo de dolor cuando sus pies infectados tocaron el suelo de cemento frío. El oficial Rodrigo, que había servido 20 años en la policía, ya estaba hablando por su radio. Su voz se quebraba con emoción mientras pedía una ambulancia de emergencia inmediata y refuerzos adicionales. Reportaba que habían encontrado a una víctima de tortura en condiciones críticas que amenazaban su vida. Este era uno de los peores casos que había visto jamás. Julia intentaba justificarse desesperadamente, su compostura completamente destruida. Inventaba historias absurdas sobre cómo su madre prefería estar ahí porque se sentía más segura. Cómo ella elegía vivir de esa manera por razones psicológicas complejas, como todo era un malentendido, pero nadie le prestaba la más mínima atención. María Fernanda se arrodilló junto a Teresa en el suelo sucio, sin importarle arruinar su ropa. Tomó la mano huesuda de la anciana con ternura infinita. «Señora, mi nombre es María Fernanda y vine a ayudarla», dijo con voz suave. «Vamos a sacarla de aquí ahora mismo. Está completamente a salvo ahora». Teresa, que había perdido la capacidad de confiar en palabras humanas después de 15 años de traición, comenzó a llorar en silencio. Lágrimas rodaban por sus mejillas hundidas y sucias. No podía creer que alguien finalmente hubiera venido por ella. «¿Es real?», susurró con voz ronca, por el desuso y la deshidratación. «¿O estoy soñando otra vez? He tenido este sueño tantas veces que ya no sé qué es real». María Fernanda apretó su mano con más fuerza, sus propias lágrimas cayendo sobre la mano arrugada de Teresa. «Es real, señora. Dios la ha visto todo este tiempo. Él escuchó cada oración que usted susurró en la oscuridad». Los paramédicos llegaron en 15 minutos, pero a María Fernanda le parecieron horas eternas. Mientras esperaban, le hablaba a Teresa suavemente, tratando de mantenerla consciente y calmada. La anciana murmuraba versículos bíblicos entre lágrimas, su mente todavía procesando que su pesadilla estaba terminando. «Él me escuchó», repetía una y otra vez con asombro en su voz quebrada. «Jesús me escuchó. Después de todos estos años me escuchó». Cuando levantaron a Teresa en la camilla, su cuerpo pesaba menos de 45 kilos. El paramédico que la examinó meneó la cabeza con incredulidad, susurrando que era un milagro que siguiera viva. Los signos vitales eran débiles pero estables, lo cual era sorprendente dadas las condiciones. Julia fue arrestada en el acto, esposada mientras gritaba que todo era un malentendido, que ella cuidaba de su madre. Los vecinos salieron a ver el escándalo y muchos se cubrieron la boca con horror al ver a Teresa en la ambulancia. La señora Ramírez lloraba desconsoladamente, repitiendo que debió haber hecho algo antes, que debió haber insistido más. María Fernanda la consoló diciéndole que su llamada había salvado una vida, que había sido el instrumento de Dios. El caso se convertiría en noticia nacional esa misma noche, con titulares que conmocionarían al país entero.
hija millonaria, mantuvo a su madre diabética encerrada por 15 años en un cuarto sin ventanas. Teresa fue llevada directamente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central. Los médicos que la recibieron quedaron horrorizados por su estado de salud crítico. Su diabetes estaba completamente descontrolada, con niveles de azúcar en la sangre tan altos que era milagroso que no hubiera entrado en coma. Las llagas en sus pies estaban gravemente infectadas, con signos de gangrena temprana que requerían atención inmediata. Su desnutrición era tan severa que sus órganos estaban comenzando a fallar lentamente. El doctor Ramiro Ortega, un diabetólogo con 30 años de experiencia, dijo a sus colegas que nunca había visto un caso tan extremo. Era un milagro médico que Teresa siguiera con vida después de tanto tiempo sin tratamiento. Durante las primeras 48 horas, Teresa entraba y salía de la consciencia constantemente. En sus momentos de lucidez, preguntaba si todo había sido un sueño, si realmente estaba fuera de ese cuarto oscuro. Las enfermeras lloraban cuando la escuchaban orar en voz baja, agradeciendo a Dios por su liberación incluso mientras luchaba por sobrevivir. Una enfermera llamada Rosa, cristiana devota, comenzó a orar con Teresa durante sus turnos nocturnos. «Señora Teresa, Dios no ha terminado su historia todavía», le decía mientras sostenía su mano. «Él tiene planes maravillosos para usted. Esto no es el final, es apenas el comienzo de algo nuevo». La noticia del caso de Teresa se viralizó en las redes sociales y los medios de comunicación nacionales rápidamente. Las imágenes del cuarto donde había vivido encerrada, mostradas en los noticieros, provocaron una ola de indignación colectiva. Los periodistas acampaban afuera del hospital, queriendo conocer más detalles de la anciana que había sobrevivido a 15 años de infierno. Pero más allá de la curiosidad morbosa, algo hermoso comenzó a suceder en todo el país. Miles de personas se movilizaron para ayudar, conmovidas por la historia. Una página de financiamiento colectivo fue creada por una periodista llamada Patricia Ruiz. La meta inicial era recaudar 50.000 reales para cubrir los gastos médicos de Teresa. En menos de una semana, la campaña había recaudado 800.000 reales, superando todas las expectativas. Personas de todos los rincones del país donaban lo que podían, desde 5 reales hasta contribuciones de miles. Los mensajes que acompañaban las donaciones eran desgarradores y llenos de amor. Ancianos que se identificaban con Teresa, hijos que pedían perdón por no valorar a sus padres ancianos, cristianos que oraban fervientemente por su recuperación total, prometiendo interceder diariamente. Esta señora representa a todos los ancianos invisibles y maltratados, escribió una donante de Río de Janeiro. No podemos devolverle los 15 años que perdió, pero podemos asegurarnos de que el resto de su vida sea digno. Mientras Teresa luchaba por recuperarse en el hospital, algo aún más sorprendente estaba por revelarse en los tribunales. Un abogado llamado Santiago Méndez, especializado en casos de fraude y herencias, había estado siguiendo el caso en las noticias. Algo en la historia no le cuadraba, despertando su instinto legal afinado por 20 años de experiencia. Cómo una mujer que claramente había sido de clase trabajadora terminó con una hija tan adinerada. La ropa de marca, los viajes, la casa lujosa, todo requería ingresos sustanciales. Su instinto legal le decía que había más en esta historia, que el dinero de Julia venía de algún lado. Decidió investigar por su cuenta, ofreciendo sus servicios pro bono, porque como él dijo en una entrevista, la injusticia contra ancianos era algo que no podía ignorar. Santiago comenzó a investigar meticulosamente los registros de propiedad y las cuentas bancarias de Julia. Lo que descubrió en los archivos públicos lo dejó completamente sin aliento, confirmando sus sospechas.
15 años atrás, justo cuando Teresa fue encerrada según el testimonio médico, había ocurrido una transferencia masiva. Una propiedad rural de 200 hectáreas que había pertenecido al padre de Teresa y que ella heredó legalmente, fue transferida a Julia. Los documentos mostraban la firma de Teresa, pero Santiago, que había visto miles de casos de falsificación, reconoció inmediatamente las irregularidades. La firma no coincidía con documentos anteriores de Teresa, y la transferencia había sido notariada por alguien que posteriormente perdió su licencia. Era fraude, puro y simple. Santiago contactó a María Fernanda, la asistente social, y juntos fueron a hablar con Teresa en el hospital. Para entonces, Teresa había recuperado algo de fuerza física y su mente estaba más clara, aunque su visión seguía siendo muy limitada. Cuando Santiago le explicó cuidadosamente lo que había descubierto, Teresa se quedó en silencio por largo tiempo. Finalmente, con voz temblorosa pero firme, comenzó a contar la verdad que había guardado todos estos años. «Mi padre me dejó esas tierras cuando murió hace 25 años», dijo lentamente. «Yo nunca las vendí, ni quise hacerlo. Julia me dijo que necesitaba que firmara unos papeles para protegerlas legalmente». Su voz se quebró al recordar su propia ingenuidad. Las lágrimas corrían por las mejillas de Teresa mientras recordaba aquellos días de confianza ciega. Poco después de que firmé esos papeles, Julia empezó a cambiar completamente. Se volvió fría, distante, casi como si yo no existiera. Compraba cosas caras, y yo no entendía de dónde sacaba tanto dinero de repente. Santiago y María Fernanda intercambiaron miradas significativas, las piezas del rompecabezas encajando perfectamente. Todo tenía sentido ahora. Julia había falsificado los documentos para robarle la herencia a su madre. Luego la había encerrado para que nadie descubriera el fraude, manteniéndola oculta del mundo. Era un caso de avaricia tan despiadado que incluso Santiago, que había visto lo peor de la naturaleza humana, se sintió sacudido hasta el alma. «Señora Teresa», dijo Santiago con determinación renovada, tomando su mano con respeto, «voy a recuperar lo que es legalmente suyo. Esas tierras valen actualmente 8.500.000 reales según las tasaciones más recientes. Julia no solo la maltrató física y emocionalmente, también la robó de la manera más vil. Pero la justicia de Dios y la justicia humana van a prevalecer». Teresa cerró sus ojos casi ciegos, procesando esta información que cambiaba todo. Una sonrisa pequeña pero genuina apareció en su rostro demacrado. No era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir que era rica. Era la sonrisa de alguien que veía la mano de Dios moviéndose poderosamente en su historia. «El Señor es mi justicia y mi vindicador», susurró con fe inquebrantable. Él siempre lo supo. ¿Qué opinas sobre el perdón en casos de traición familiar tan profunda? ¿Crees que Teresa debería perdonar a su hija? Déjanos tu opinión en los comentarios. El caso legal contra Julia Morales se convirtió en uno de los más seguidos en la historia judicial del país. Santiago Méndez presentó una demanda civil por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida masiva. Además, apoyó los cargos criminales de secuestro, tortura y maltrato grave que ya enfrentaba Julia en el sistema penal. Los medios cubrían cada audiencia, cada desarrollo del caso con atención obsesiva. Julia contrató a los abogados más caros del país, pagándoles con el dinero robado a su propia madre. Pero ni todo su dinero mal habido podía cambiar los hechos irrefutables que Santiago había recopilado meticulosamente durante meses. La investigación reveló que Julia había vivido 15 años de lujos extremos con el dinero de la venta y renta de las tierras de Teresa. Había comprado 3 apartamentos de lujo en zonas exclusivas de la ciudad,
un automóvil importado nuevo cada 2 años. Gastaba cifras obscenas en viajes internacionales y ropa de diseñador de las marcas más caras. Mientras su madre moría lentamente de hambre y enfermedad en un cuarto sin ventanas, Julia posaba en redes sociales desde playas de Europa. Los investigadores encontraron que en un solo año había gastado más de 200.000 reales en caprichos personales. Mientras tanto, le negaba a Teresa los 20 reales que costaba su insulina mensual básica. Teresa continuaba recuperándose lentamente en el hospital, rodeada de cuidados médicos de primera clase. Los doctores lograron estabilizar su diabetes con un tratamiento intensivo de insulina y medicamentos de última generación. Pero las secuelas de 15 años de negligencia médica extrema eran profundas e irreversibles. Tuvieron que amputarle 2 dedos del pie izquierdo debido a la gangrena avanzada que había destruido el tejido. Una pérdida que Teresa aceptó con una paz que asombraba al personal médico. «Prefiero perder 10 dedos y ser libre», dijo con una sonrisa tranquila, «que tenerlos todos y estar encerrada». Su fe inquebrantable se convirtió en una fuente de inspiración para otros pacientes del hospital. Las visitas al hospital comenzaron a llegar en cantidades abrumadoras que el personal apenas podía controlar. Personas de todo el país querían conocer a la anciana que había sobrevivido lo inimaginable sin perder su fe. Teresa, que había pasado 15 años sin ver a ningún ser humano excepto a su hija cruel, ahora se encontraba rodeada de amor. Iglesias locales organizaban turnos para visitarla y orar con ella durante horas. Niños de escuelas dominicales le llevaban dibujos coloridos y flores frescas. Una congregación entera de más de 500 personas adoptó a Teresa como su abuelita. Se aseguraban de que nunca más estaría sola ni necesitaría nada. Teresa lloraba lágrimas de gratitud cada día, repitiendo constantemente: «Jesús me está devolviendo todo lo que el enemigo me robó». Una visitante especial llegó un sábado por la tarde con un ramo de flores modestas. Era doña Ramírez, la vecina que había hecho la llamada inicial a los servicios sociales. Llegó con una mezcla de alegría y culpa, cargando flores que había cultivado en su propio jardín. «Señora Teresa», dijo con voz quebrada por la emoción, «lamento tanto no haber actuado antes con más decisión. Escuchaba sus gemidos y sus cantos, pero no hice nada durante tanto tiempo». Teresa extendió su mano temblorosa hacia doña Ramírez con amor genuino. «Hermana, usted fue el ángel que Dios envió en el momento exacto que Él había determinado», dijo Teresa con convicción. «No un día antes, no un día después. Todo tiene un propósito divino en los tiempos del Señor». Las 2 mujeres lloraron juntas durante largo rato, tomadas de las manos con fuerza. El sol de la tarde entraba por la ventana del hospital, una ventana que Teresa podía ver, tocar, abrir cuando quisiera. Esa simple libertad de poder sentir el aire fresco y ver la luz del sol era un milagro cotidiano. Teresa nunca daría por sentado nuevamente algo tan básico como una ventana abierta. Doña Ramírez se convirtió en una visitante regular y entre ellas floreció una amistad profunda. Mientras tanto, el juicio civil avanzaba con rapidez inusual debido a la evidencia abrumadora e irrefutable. Los peritos calígrafos confirmaron que la firma en los documentos de transferencia de propiedad había sido falsificada torpemente. El notario corrupto, enfrentando sus propios cargos criminales, confesó todo bajo presión judicial. Admitió que Julia le había pagado 50.000 reales para certificar los documentos fraudulentos sin verificar la identidad de Teresa. Los registros bancarios mostraban transferencias masivas de dinero provenientes de la venta y arriendo de las tierras robadas. Cada pieza de evidencia era otro clavo en el ataúd legal de Julia, cerrando cualquier posibilidad de defensa.
Santiago visitaba a Teresa regularmente para mantenerla informada del progreso del caso, con todos los detalles. En una de esas visitas le dijo con entusiasmo contenido: «Señora Teresa, basándome en toda la evidencia recopilada, calculo que recuperará no solo las tierras, también recibirá una compensación por todo el dinero que Julia obtuvo ilegalmente durante estos 15 años. Podríamos estar hablando de una suma total que supera los 10 millones de reales fácilmente». Teresa escuchó en silencio, procesando la magnitud de lo que esto significaba. Luego preguntó algo que dejó a Santiago completamente sin palabras por varios segundos. «¿Y qué pasará con Julia? ¿Irá a prisión por mucho tiempo?». Cuando Santiago asintió gravemente, explicando que probablemente enfrentaría más de 12 años de prisión, Teresa suspiró profundamente. «Aún así, sigue siendo mi hija. Oro por su alma todos los días sin falta». La capacidad de Teresa para orar por quien le había causado tanto daño dejaba perplejos a todos. Rosa, la enfermera cristiana que se había vuelto muy cercana a ella, le preguntó un día cómo podía perdonar algo tan horrible. Teresa tomó su mano con fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Hija, si yo no perdono a Julia, me estaría convirtiendo en prisionera de nuevo», explicó con sabiduría, «pero esta vez de mi propio odio y amargura. Jesús me liberó de ese cuarto oscuro, no voy a encerrarme en la oscuridad del rencor». Además, continuó Teresa con lágrimas en sus ojos ciegos, ¿quién soy yo para no perdonar cuando Cristo me ha perdonado tanto? Esas palabras resonaron en el corazón de Rosa como un trueno espiritual. Esa noche, Rosa compartió ese testimonio de perdón radical con su iglesia de 500 miembros. Inspiró a cientos de personas a reconsiderar sus propias luchas con el perdón y la amargura. Pastores usaron la historia de Teresa en sus sermones sobre el perdón bíblico. El testimonio se volvió viral en redes sociales cristianas, alcanzando millones de personas. Teresa, sin saberlo, estaba predicando el evangelio más poderosamente desde una cama de hospital que muchos desde púlpitos. 3 meses después de su rescate milagroso, Teresa fue finalmente dada de alta del hospital. Su salud había mejorado notablemente gracias al tratamiento médico intensivo y constante. Aunque nunca recuperaría completamente su visión dañada y caminaría con dificultad por el resto de su vida, nada de eso importaba. Cada día fuera de ese cuarto oscuro era un regalo divino que celebraba con gratitud. La congregación que la había adoptado organizó una gran celebración para recibirla con amor desbordante. Había globos de colores brillantes, música de alabanza que llenaba el aire y lágrimas de alegría. El pastor Eugenio, un hombre de 58 años, le dio un abrazo largo. «Bienvenida a casa, hermana Teresa», le susurró con emoción genuina. La iglesia había preparado un pequeño apartamento temporal para Teresa mientras se resolvía su situación legal. Era modesto pero limpio, luminoso y lleno de amor en cada detalle. Tenía 2 habitaciones amplias, una sala con ventanas enormes que dejaban entrar la luz del sol a raudales, un pequeño balcón con plantas verdes y flores de colores que perfumaban el aire. Cuando Teresa entró por primera vez, apoyándose en su bastón, se detuvo en medio de la sala. Comenzó a llorar inconsolablemente, su cuerpo entero temblando. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud tan profunda que no cabía en palabras humanas. Se arrodilló en el suelo con dificultad, levantó sus manos temblorosas hacia el cielo. «Gracias, Jesús. Gracias por no olvidarme nunca». Los hermanos de la iglesia se turnaban para visitarla, llevarle comida casera, acompañarla a sus citas médicas semanales, simplemente hacerle compañía y escuchar sus historias de fe. Teresa, que había pasado 15 años en soledad forzada, ahora tenía más amor y comunidad de lo que jamás había soñado.
Comenzó a asistir a los cultos los domingos, sentándose en la primera fila, aunque no pudiera ver bien. Absorbía cada palabra del pastor como un sediento en el desierto. Su testimonio se compartió en el púlpito, y no había un ojo seco en el santuario cuando terminó. «Si Dios me sacó de ese agujero», declaró con voz firme, «puede sacarte de cualquier situación». El juicio civil llegó finalmente a su conclusión después de meses de audiencias intensas. La jueza María Isabel Contreras, una mujer conocida por su firmeza y su sentido de justicia, revisó toda la evidencia presentada. 3 semanas de audiencias donde se expuso cada detalle horrible de la tortura de Teresa. Julia intentó hasta el último momento justificar sus acciones de manera patética. Afirmaba que su madre estaba mentalmente incapacitada y que ella solo protegía los activos familiares. Pero los testimonios de los médicos que habían tratado a Teresa fueron devastadores para su defensa. Las evaluaciones psicológicas mostraban que Teresa estaba perfectamente lúcida y mentalmente capaz. Santiago presentó su caso con precisión quirúrgica, dejando claro que esto era tortura deliberada. La jueza Contreras dictó su sentencia con una voz que resonaba con autoridad moral en toda la sala. Julia Morales, en todos mis 28 años como jueza, nunca he presenciado un caso de crueldad familiar tan calculada y despiadada. No solo robó la herencia legítima de su madre mediante documentos fraudulentos, sino que la mantuvo en condiciones que solo puedo describir como tortura sistemática. Le negó dignidad básica, atención médica esencial y libertad durante 15 años interminables. La sala del tribunal estaba en completo silencio, todos conteniendo la respiración. Julia mantenía la cabeza baja, sus manos esposadas temblando visiblemente. Por primera vez en todo el proceso parecía comprender la magnitud de lo que había hecho. La jueza continuó con voz firme. Por lo tanto, ordeno la restitución inmediata de todas las propiedades rurales a su legítima dueña, Teresa Morales, valoradas actualmente en 8.500.000 reales. Además, Julia Morales debe pagar una compensación de 3 millones de reales por daños y sufrimiento causados. Todos los activos adquiridos con fondos provenientes de estas propiedades robadas serán embargados y vendidos. Los fondos serán transferidos a la señora Teresa Morales. En cuanto a los cargos criminales, sentencio a Julia Morales a 12 años de prisión sin libertad condicional. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Julia se derrumbó en su asiento llorando, mientras sus abogados caros intentaban consolarla inútilmente. Pero los ojos de todos buscaron a Teresa, que estaba sentada en la primera fila del público. Estaba acompañada por Rosa y doña Ramírez, quienes la sostenían con amor. Para sorpresa de muchos, Teresa también estaba llorando, pero sus lágrimas eran diferentes. Se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y pidió permiso para hablar. La jueza Contreras, conmovida por la presencia de esta mujer frágil pero inquebrantable, le concedió la palabra. «Señora jueza», dijo Teresa con voz temblorosa pero clara, «acepto su sentencia con gratitud por su justicia. Pero quiero que todos sepan que yo perdono a mi hija». El silencio en la sala se hizo aún más profundo. «Julia, hija mía», continuó Teresa, volteándose hacia donde sabía que estaba su hija, aunque no pudiera verla claramente. «Lo que me hiciste fue terrible y hay consecuencias que debes enfrentar, pero yo te perdono. Porque Jesús me enseñó que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Oraré por ti todos los días que me quedan para que encuentres a Cristo en tu prisión, porque solo Él puede liberarte de verdad». Julia sollozaba incontrolablemente ahora, su cuerpo entero sacudiéndose. Por primera vez en 15 años parecía genuinamente arrepentida.
Varios oficiales de la corte se secaban disimuladamente las lágrimas, conmovidos por un perdón que trascendía toda lógica humana. Santiago estaba eufórico con el resultado, aunque también profundamente conmovido por el perdón de Teresa. «Señora Teresa», le dijo más tarde, mientras celebraban con café en una pequeña cafetería cerca del tribunal, «usted es oficialmente una mujer multimillonaria. Esas tierras no solo valen lo que la jueza dijo. Hay compañías mineras interesadas en arrendar parte de ellas para exploración. Eso podría generarle ingresos pasivos de cientos de miles de reales al mes durante años». Teresa escuchó todo esto con calma, tomando pequeños sorbos de su café. Luego preguntó con simplicidad, «¿Y cuánto de ese dinero necesito para vivir dignamente el resto de mi vida?» Santiago hizo algunos cálculos mentales rápidos, considerando todos los gastos. Quizás 200 o 300 mil reales al año, considerando su atención médica especializada y continua. Teresa sonrió con una paz que Santiago nunca había visto en nadie. «Entonces tengo mucho más de lo que necesito. Jesús me ha bendecido abundantemente». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad que cambió completamente la vida de Teresa. Santiago coordinó la venta de los apartamentos y el vehículo de lujo que Julia había comprado con dinero robado, recaudando 2.300.000 reales adicionales que fueron depositados en la cuenta de Teresa. La transferencia legal de las tierras se completó sin problemas ante un notario honesto y certificado. Teresa, quien había vivido en la pobreza extrema durante 15 años, se despertó un día siendo oficialmente dueña de propiedades valoradas en millones. Pero la riqueza no cambió su corazón, si acaso lo expandió. Una de sus primeras decisiones fue donar 100.000 reales a la iglesia que la había acogido, otros 100.000 reales para crear un fondo de ayuda a ancianos maltratados en todo el país. Teresa también quiso hacer algo especial por las personas que habían marcado la diferencia en su vida. Le dio 50.000 reales a doña Ramírez, quien protestó diciendo que solo había hecho lo correcto. «Hermana», insistió Teresa con firmeza amorosa, «usted fue valiente cuando otros miraron para otro lado. Use este dinero para bendecir a su familia». A María Fernanda López, la asistente social que había dirigido su rescate, le ofreció fondos para crear un programa especial, un programa de detección temprana de abuso a ancianos en toda la región. María Fernanda, conmovida hasta las lágrimas, aceptó y prometió que el programa llevaría el nombre de Teresa. Rosa, la enfermera que había orado con ella durante las noches más oscuras en el hospital, recibió una sorpresa. Teresa le dio dinero suficiente para terminar su maestría en enfermería geriátrica, que había abandonado por falta de recursos. Pero Teresa tenía un sueño más grande que todas estas generosas donaciones. Quería una casa propia, algo que simbolizara la completa antítesis de ese cuarto oscuro donde había sufrido. Contrató a una arquitecta cristiana llamada Daniela, de 42 años. Daniela se conmovió profundamente al escuchar la historia completa durante su primera reunión. «Señora Teresa», preguntó Daniela con lágrimas en los ojos, «¿cómo imagina su casa ideal?» Teresa cerró sus ojos casi ciegos y sonrió con una visión clara en su mente. «Ventanas enormes en cada habitación. Quiero que entre tanta luz que nunca, ni por un segundo, olvide que soy libre». Describió un jardín grande donde pueda caminar y sentir el sol en su rostro. Daniela diseñó una casa de un solo piso para facilitar la movilidad de Teresa, considerando su bastón y sus limitaciones físicas. Con enormes ventanales de piso a techo en toda la estructura que dejaban entrar luz natural abundante. El jardín era un oasis de paz, con árboles frutales, flores de colores brillantes que atraían mariposas y pájaros.
un pequeño estanque con peces koi que producía un sonido relajante del agua. Había una habitación extra espaciosa con su propio baño completo. Teresa insistió en incluirla para que doña Ramírez pudiera visitarla y quedarse cuando quisiera. La cocina era amplia y luminosa, con una mesa grande para recibir visitas y compartir comidas. Pero la habitación más especial era el cuarto de oración. El cuarto de oración era una pequeña sala con ventanas en 3 lados, llena de luz natural desde el amanecer hasta el atardecer, donde Teresa podría pasar horas en comunión con el Dios que nunca la había abandonado. La construcción tomó 6 meses de trabajo intenso con los mejores materiales disponibles. Durante ese tiempo, Teresa visitaba el terreno regularmente para ver el progreso con emoción de niña. Cada vez que iba, caminaba por el espacio, tocando las paredes con sus manos temblorosas, asegurándose de que era real, que no estaba soñando. Los trabajadores de la construcción llegaron a amarla profundamente, impresionados por su humildad a pesar de su nueva riqueza. Ella les llevaba refrigerios caseros hechos con ayuda de hermanas de la iglesia. Teresa aprendía sus nombres, preguntaba por sus familias, oraba por sus necesidades específicas. Varios de los trabajadores comenzaron a asistir a la iglesia de Teresa después de escuchar su testimonio. Uno de los albañiles, un hombre de 35 años llamado Roberto, le confesó algo impactante. Estaba contemplando el suicidio debido a deudas aplastantes y problemas familiares que parecían sin solución. Pero la fe inquebrantable de Teresa lo había inspirado a seguir luchando. Si usted pudo sobrevivir 15 años en ese infierno y todavía amar a Dios, le dijo llorando, yo puedo superar mis problemas. Teresa lo abrazó como a un hijo y oró por él durante media hora. Le dio trabajo adicional en su jardín para ayudarlo con sus deudas. Finalmente llegó el día tan esperado de la mudanza. La iglesia entera se reunió para ayudar a Teresa a establecerse en su nueva casa. Cuando cruzó el umbral por primera vez como dueña, Teresa se detuvo, abrumada por la emoción. La luz del sol entraba por todas las ventanas, creando un ambiente cálido y acogedor. Era exactamente lo opuesto de ese cuarto oscuro. Se dirigió directamente al cuarto de oración. Se arrodilló con dificultad sobre sus rodillas doloridas. Comenzó a llorar y adorar con una intensidad que conmovió a todos los presentes. Señor Jesús, oraba entre sollozos profundos, me sacaste del pozo de la desesperación. Me pusiste los pies sobre peña y afirmaste mis pasos. Pusiste cántico nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios, continuó Teresa con voz quebrada por la emoción. Esa noche, Teresa organizó una cena de gratitud en su nueva casa para todos los que la habían ayudado. Invitó a doña Ramírez, a María Fernanda, a Rosa, al pastor Eugenio y su esposa, a Santiago y su familia. Varios hermanos de la iglesia trajeron comida preparada con amor. La mesa grande de la cocina estaba llena de platos deliciosos. Mientras comían y reían juntos, Teresa miró alrededor de la mesa, viendo rostros borrosos, pero sintiendo el amor claramente. «Esta es mi verdadera riqueza», dijo con voz emocionada. «No los millones en el banco, sino ustedes. Cada uno de ustedes es una manifestación del amor de Dios». Antes de que todos se fueran esa noche, Teresa les pidió que formaran un círculo en la sala, tomados de las manos. «Quiero orar por cada uno de ustedes», dijo con autoridad espiritual. Y entonces, esta anciana de 67 años, que había soportado 15 años de tortura sin perder su fe, comenzó a interceder. Oró por sus familias, sus trabajos, sus luchas personales con poder sobrenatural. Oró con una autoridad espiritual que solo viene de haber caminado por el valle de sombra de muerte y salir victoriosa. Su voz, que había sido silenciada por tanto tiempo, ahora proclamaba bendiciones sobre los que la rodeaban.
Santiago, quien no era particularmente religioso, a pesar de haber sido criado en la iglesia, sintió algo cambiar en su corazón. ¿Te gustaría que más personas conocieran historias de fe como la de Teresa? Si esta historia te ha bendecido, considera suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún testimonio. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de esperanza. Los meses siguientes fueron de ajuste y descubrimiento para Teresa mientras aprendía a vivir en libertad después de tanto tiempo. Aprender a vivir sin miedo después de 15 años de cautiverio no era tan simple como solo cambiar de ubicación física. Había noches en las que se despertaba sobresaltada, olvidando por un momento dónde estaba, con el corazón acelerado por el miedo. En esos momentos de pánico, extendía su mano para tocar las sábanas limpias y suaves de su cama. Caminaba hasta la ventana más cercana y abría las cortinas para sentir la brisa nocturna en su rostro. Solo entonces su corazón se calmaba, recordándole que era real, que era libre, que Jesús había cumplido su promesa. Esos episodios se volvían menos frecuentes con el tiempo, pero dejaban una huella en su alma. Teresa estableció una rutina de oración que comenzaba antes del amanecer cada día sin excepción. Se sentaba en su cuarto de oración, envuelta en una manta tejida que le había regalado una hermana de la iglesia. Pasaba las primeras 2 horas del día en comunión con Dios, adorando e intercediendo. No solo oraba por ella misma, sino que había creado una lista de intercesión extensa. Incluía a Julia en la prisión, a los trabajadores de la construcción que habían edificado su casa, a los ancianos maltratados en todo el país. Cada persona que había donado, aunque fuera un real, para su campaña de financiamiento. Su corazón se había expandido de tal manera que parecía abarcar al mundo entero con su compasión. La presencia de Dios en ese cuarto era tan tangible que visitantes reportaban sentir paz sobrenatural al entrar. La noticia de la transformación de Teresa había llegado a oídos de un productor de televisión cristiano llamado Marcos Silva. Dirigía un programa nacional de testimonios llamado Dios hace milagros, que se transmitía los domingos por la noche. Contactó a Teresa a través del pastor Eugenio, solicitando respetuosamente si estaría dispuesta a compartir su historia completa en televisión nacional. Teresa oró durante una semana antes de aceptar, buscando la dirección clara del Espíritu Santo, sintiendo en su espíritu que esta era una oportunidad para dar gloria a Dios y traer esperanza a otros. Si mi dolor puede convertirse en el consuelo de alguien más, le dijo al pastor con convicción, entonces todo valió la pena. El pastor Eugenio la abrazó con lágrimas en los ojos. La grabación del programa fue agendada para un jueves por la tarde en los estudios de la cadena cristiana más grande. Teresa llegó acompañada por Rosa y Doña Ramírez, quien insistió en estar presente para apoyar a su amiga. El set estaba iluminado suavemente, diseñado para crear un ambiente íntimo y acogedor. Marcos Silva, un hombre de 53 años, con 25 años de experiencia en televisión cristiana, había entrevistado a cientos de personas, pero admitió más tarde que nunca había estado tan nervioso antes de una entrevista. La historia de la señora Teresa es tan poderosa, explicó a su equipo de producción, que siento la responsabilidad de tratarla con el honor que merece. Su equipo oraron juntos antes de comenzar la grabación. La entrevista duró 2 horas completas, aunque solo se transmitiría un programa de 45 minutos. Teresa compartió cada detalle doloroso de su encierro, sin dramatizar, pero tampoco minimizando el sufrimiento real. Habló de las noches en las que rogaba a Dios que la llevara a casa, del día en que perdió toda esperanza, del momento en que tuvo que elegir conscientemente seguir creyendo aunque no viera ninguna salida. Hubo momentos en los que pensé que Dios me había olvidado,
Admitió con honestidad desgarradora. Sus ojos ciegos miraban hacia la nada, pero su rostro reflejaba paz profunda. Pero ahora entiendo que Él nunca me olvidó. Cada oración que susurré en ese cuarto oscuro subió hasta su trono. Él las guardó todas como tesoros preciosos. Cuando Marcos le preguntó sobre el perdón a Julia, Teresa se tomó un largo momento antes de responder. La sala estaba en completo silencio, todos esperando sus palabras. El perdón no significa que lo que Julia hizo estuvo bien. Tampoco significa que no haya consecuencias justas. Ella está en prisión, y eso es justo según las leyes de Dios y los hombres. Pero yo decidí no permitir que el odio me encerrara en otra prisión, esta vez de mi propia creación. Las cámaras captaron las lágrimas rodando por las mejillas de Teresa mientras continuaba. Cada día oro para que Julia encuentre a Jesús en esa celda, porque cuando yo estaba en mi celda, Él me encontró a mí. Y si Él pudo transformarme en medio de ese infierno, puede transformar a cualquiera. Marcos también entrevistó a María Fernanda, a doña Ramírez y al doctor Ortega, quien había tratado a Teresa en el hospital. Cada uno compartió su perspectiva sobre el milagro que habían presenciado. No solo la liberación física de Teresa, sino su increíble capacidad de mantener su humanidad y fe intactas. El doctor Ortega, un hombre de ciencia que admitía ser escéptico sobre asuntos religiosos, dijo algo sorprendente. Médicamente hablando, Teresa no debería estar viva según todos los parámetros que conocemos. El hecho de que lo esté, y no solo viva, sino con esta actitud de gratitud y perdón, es algo extraordinario. La ciencia no puede explicar completamente su supervivencia y recuperación. Si ustedes quieren llamarlo milagro, no voy a contradecirlos. Sus palabras impactaron a muchos televidentes escépticos. El programa se tituló Del cuarto oscuro a la luz, el milagro de Teresa, y se transmitió un domingo por la noche. La respuesta fue abrumadora más allá de cualquier expectativa. Los teléfonos del canal sonaron sin parar durante horas, con personas llamando para compartir sus propias historias. Cientos confesaron que estaban contemplando el suicidio, pero que la historia de Teresa les había dado razones para seguir viviendo. Una anciana de 72 años de la región sur del país llamó llorando. Llevaba 8 años viviendo en el garaje de la casa de su hijo, y el testimonio de Teresa le dio el coraje para buscar ayuda. Las redes sociales explotaron con el hashtag Yo soy Teresa, alcanzando el primer lugar de tendencias. Miles de personas compartían sus luchas y encontraban comunidad y apoyo en los comentarios. Marcos llamó a Teresa al día siguiente, su voz temblando de emoción. Señora Teresa, nunca habíamos tenido una respuesta así en 25 años de producir este programa. Su historia ha tocado millones de corazones en todo el país y más allá. Tenemos reportes de personas que se han reconciliado con sus padres ancianos después de ver el programa. Hijos que han pedido perdón por años de negligencia. Ancianos que han encontrado el valor para denunciar el maltrato. Teresa escuchó todo esto con humildad característica, sin atribuirse ningún mérito. No es mi historia, respondió suavemente con convicción absoluta. Es la historia de lo que Jesús hace con nuestro quebrantamiento cuando se lo entregamos. Yo solo soy un testimonio viviente de su fidelidad eterna. 6 meses después de mudarse a su nueva casa, Teresa recibió una carta inesperada que cambiaría todo. Era de Julia, escrita desde la prisión con letra temblorosa. Teresa le pidió a Rosa que se la leyera en voz alta, ya que su visión limitada no le permitía leer. Mientras Rosa leía, su voz se quebraba con emoción ante cada palabra. Julia había escrito 5 páginas de disculpas detalladas, reconociendo específicamente cada crueldad que había infligido deliberadamente, cada mentira que había dicho, cada momento de sufrimiento que había causado intencionalmente. «Mamá»,
decía la carta, no espero que me perdones. No merezco tu perdón después de lo que te hice durante 15 años. Pero necesitaba saber que finalmente entiendo la magnitud de mi maldad. La carta continuaba con detalles que Rosa apenas podía leer sin llorar. He conocido a Jesús aquí en la prisión, y Él me está mostrando el monstruo en el que me convertí. Una capellana me visitó hace 3 meses y me habló del amor de Dios. Al principio me burlé de ella, pero sus palabras no me dejaban en paz. Una noche, sola en mi celda, caí de rodillas y clamé a Jesús que me perdonara. Mamá, sentí su presencia tan real como si hubiera entrado a mi celda. Por primera vez en mi vida, entendí lo que es el amor verdadero. Y entendí cuánto daño te causé. Teresa lloró mientras escuchaba la carta. No eran lágrimas de dolor, sino de esperanza renovada y gozo profundo. Gracias, Jesús, susurraba entre sollozos. Estás obrando en el corazón de mi hija tal como te lo pedí. Inmediatamente le pidió a Rosa que la ayudara a escribir una respuesta que tomó toda la tarde. En su carta, Teresa le aseguraba a Julia que ya la había perdonado completamente, que oraba por ella diariamente sin falta desde el día de su arresto, que cuando Julia saliera de prisión tendría un hogar esperándola con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, hija mía, escribió Teresa con Rosa, transcribiendo cada palabra cuidadosamente. Sigues siendo mi hija, y el amor de una madre, cuando está fundado en el amor de Cristo, no tiene condiciones ni límites. Rosa lloraba tanto que tuvieron que pausar varias veces para que pudiera recuperar la compostura. La carta era un testimonio del poder transformador del perdón cristiano. Teresa también comenzó a visitar la prisión mensualmente para ver a Julia en persona. Las primeras visitas fueron incómodas y dolorosas, con largos silencios entre ellas. Julia no podía siquiera mirar a su madre a los ojos, abrumada por la vergüenza y la culpa. Se sentaba con la cabeza baja, llorando en silencio mientras Teresa hablaba. Pero Teresa era paciente, recordando cómo Dios había sido paciente con ella durante años de dudas y luchas. En cada visita le llevaba palabras de aliento y pequeños regalos permitidos por las reglas. Sobre todo, le recordaba que era amada incondicionalmente por Dios y por su madre. Lentamente, durante meses de visitas consistentes, la relación comenzó a sanar milagrosamente. Mientras tanto, Teresa había descubierto una nueva pasión que le daba propósito: abogar por los ancianos maltratados en todo el país. Usó parte de su fortuna para crear la Fundación Casa de Luz Teresa Morales, dedicada a rescatar, rehabilitar y dar hogar permanente a ancianos que habían sido abusados o abandonados. Compró un edificio grande en la ciudad, lo renovó completamente con habitaciones luminosas, cada una con ventanas enormes que dejaban entrar luz natural abundante. Jardines terapéuticos donde los ancianos pudieran caminar y sentir el sol. Atención médica de primera clase con doctores especializados en geriatría. Y más importante aún, un ambiente de amor y dignidad que restaurara su humanidad. Nadie debería terminar sus días sintiéndose invisible e inútil, declaró Teresa en la inauguración de la fundación ante cientos de personas. Cada anciano es un tesoro de sabiduría y experiencia que merece honor y cuidado. Jesús me rescató de la oscuridad para que yo pudiera ser luz para otros. La fundación comenzó con capacidad para 20 residentes, pero la demanda era tan grande que era abrumadora. Teresa usó más de su fortuna para expandirla a 50 camas en el primer año. Contrató personal comprometido y compasivo, muchos de ellos cristianos que veían su trabajo como ministerio. Teresa visitaba la fundación 3 veces por semana, caminando lentamente con su bastón por los pasillos. Se detenía para hablar con cada residente, aprendiendo sus nombres y sus historias de vida.
Uno de los primeros residentes fue don Alfredo, un hombre de 82 años encontrado viviendo en una caja de cartón. Había sido abandonado por sus 3 hijos después de que desarrolló Alzheimer avanzado. Teresa pasaba horas sentada con él, aunque don Alfredo raramente recordaba quién era ella de una visita a la otra. No importaba para Teresa. El amor no necesita ser recordado para ser real, le decía al personal con sabiduría. Don Alfredo siente amor en este momento, y eso es lo que importa ahora. El testimonio de Teresa inspiró a docenas de voluntarios de la iglesia a donar su tiempo. Leían libros a los residentes, organizaban actividades recreativas y brindaban compañía humana. La historia de la fundación llamó la atención de las autoridades gubernamentales rápidamente. La ministra de Desarrollo Social, Patricia Ramírez, visitó las instalaciones personalmente y quedó profundamente impresionada. Señora Teresa, le dijo durante un almuerzo en la fundación, lo que usted ha creado aquí debería ser el modelo nacional. Queremos replicar este modelo en todo el país, usando fondos gubernamentales, pero manteniendo su filosofía. Teresa aceptó con la condición de que cada instalación tuviera un capellán disponible y que se permitiera a los residentes practicar su fe libremente sin restricciones. La ministra estuvo de acuerdo de inmediato, reconociendo que la fe era central en el modelo. En 2 años se establecieron 15 casas de luz en diferentes ciudades del país, todas modeladas según la visión de Teresa. Miles de ancianos maltratados encontraron refugio, sanidad física y dignidad restaurada en estos hogares. Cada inauguración incluía el testimonio de Teresa, quien nunca se cansaba de contar su historia. Jesús no me rescató solo para que yo viviera cómodamente, decía una y otra vez con pasión. Me rescató para que yo rescatara a otros. Mi dolor tiene propósito, y ese propósito es demostrar que ninguna situación está más allá del alcance redentor de Dios. Santiago veía el impacto de Teresa con asombro. En una conversación privada le confesó, «Señora Teresa, cuando la conocí, usted era una víctima en una cama de hospital. Ahora es una de las filántropas más influyentes del país». 3 años después de su liberación milagrosa, Teresa cumplió 70 años, una edad que nunca pensó alcanzar. La iglesia organizó una celebración masiva en un salón de eventos con capacidad para 500 personas. Más de 300 personas asistieron de todos los rincones del país. Estaban presentes los residentes de todas las casas de luz que pudieron viajar. El personal de la fundación, hermanos de la iglesia, autoridades gubernamentales. Muchas de las personas cuyas vidas habían sido tocadas por el testimonio de Teresa. Incluso Marcos Silva llegó con un equipo de camarógrafos para documentar la celebración. Planeaba hacer un programa de seguimiento sobre cómo Dios había usado los últimos 3 años de la vida de Teresa. La sorpresa de la noche llegó cuando las puertas del salón se abrieron y entró Julia, escoltada por 2 guardias de prisión. Había obtenido un permiso especial de 4 horas para asistir al cumpleaños de su madre. Teresa no sabía nada de esto. Rosa y el pastor Eugenio lo habían coordinado en secreto durante semanas. Cuando Teresa escuchó la voz de Julia diciendo «Feliz cumpleaños, mamá», se quedó inmóvil por un segundo que pareció eterno. Luego se levantó de su silla tan rápido que casi tropezó. Caminó con los brazos extendidos hacia el sonido de esa voz que amaba a pesar de todo. Madre e hija se abrazaron en el centro del salón, mientras todos los presentes lloraban abiertamente. Era un abrazo que sanaba heridas invisibles, que cerraba círculos dolorosos, que declaraba que la redención es posible incluso en las circunstancias más oscuras. Julia lloraba incontrolablemente, repitiendo, «Perdóname, mamá, perdóname», una y otra vez.
Teresa la sostenía con fuerza sorprendente para su cuerpo frágil. Acariciaba su cabello como cuando Julia era niña. «Ya te perdoné, hija. Hace mucho tiempo te perdoné con todo mi corazón. Y Jesús también te ha perdonado completamente. Ahora necesitas perdonarte a ti misma y caminar en esa libertad». Fue uno de los momentos más poderosos de restauración que cualquiera de los presentes había presenciado jamás. Muchos testificaron después que sintieron la presencia tangible de Dios en ese momento. Durante el resto de la velada, Julia se sentó al lado de su madre, todavía esposada, pero sonriendo por primera vez en años. Le contó a Teresa sobre su conversión en prisión con detalles conmovedores, sobre cómo una capellana visitante le había compartido el Evangelio con paciencia, cómo, en su celda solitaria, había clamado a Jesús para que la perdonara. «Encontré en prisión la libertad que nunca tuve cuando era rica y vivía en mansiones, mamá», explicó Julia con voz quebrada. «Porque la libertad real no es física, es espiritual. Tú eras más libre en ese cuarto horrible que yo en toda mi vida de lujos y viajes». Teresa escuchaba con los ojos llenos de lágrimas de gozo puro, viendo cómo Dios había respondido sus años de oración intercesora fiel. El pastor Eugenio tomó el micrófono y pidió silencio a los asistentes. «Hermanos, estamos aquí para celebrar 70 años de vida de nuestra hermana Teresa. Pero más que eso, estamos celebrando lo que Dios puede hacer con una vida rendida completamente a Él. Teresa, ¿querrías compartir unas palabras con todos nosotros?» Teresa se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Caminó al frente con Julia ayudándola. La sala estaba en completo silencio, todos pendientes de cada palabra. Esta mujer extraordinaria que había transformado el dolor más profundo en ministerio poderoso, que había convertido su tragedia personal en esperanza para miles. «Hermanos y amigos», comenzó Teresa con voz firme a pesar de su edad. «Hace 3 años, ustedes me rescataron de un cuarto sin ventanas. Pensé que había perdido todo, mi libertad, mi salud, mi dignidad y hasta mi hija. Pero Jesús me mostró que Él no desperdicia nada en nuestras vidas. Todo ese dolor, toda esa oscuridad, toda esa soledad, Él lo ha usado para traer luz a otros que sufren en sus propios cuartos oscuros». Hizo una pausa, emocionada, antes de continuar con más fuerza. «Si yo hubiera sido liberada en el día 1, el día 100 o incluso el año 5, esta historia sería diferente, pero Dios esperó 15 años, no porque no me amara, sino porque el tiempo perfecto produce el fruto perfecto». Teresa continuó, su voz ganando fuerza sobrenatural. «Hoy tengo más de lo que jamás soñé, no solo dinero, aunque Dios me ha bendecido financieramente más allá de toda medida. Tengo propósito, tengo comunidad, tengo el privilegio de ver a Dios restaurar vidas quebrantadas todos los días en nuestras casas de luz. Y lo más milagroso de todo, tengo a mi hija de vuelta». Volteó hacia donde estaba Julia, extendiendo su mano con amor. «Julia, ven aquí, por favor, párate junto a mí». Julia se levantó temblorosa y caminó hacia su madre. Teresa la abrazó nuevamente frente a todos, sus cadenas tintineando pero su corazón libre. «Quiero que todos sepan», declaró Teresa con lágrimas corriendo por su rostro, «que el milagro más grande que Jesús ha hecho no fue darme millones de reales, ni una casa hermosa llena de luz. El milagro más grande es este. Él me dio un corazón capaz de perdonar lo imperdonable. Eso solo lo puede hacer Dios. Y si lo hizo por mí, lo puede hacer por cualquiera de ustedes que esté luchando. No importa cuán oscuro sea tu cuarto en este momento, Jesús puede llenarlo de luz. No importa cuán roto estés, Él puede restaurarte completamente. No importa cuánto tiempo hayas estado esperando, Él nunca llega tarde.
El salón estalló en aplausos que duraron varios minutos mientras Teresa lloraba de gozo. Teresa levantó su mano para pedir silencio una vez más. Tenía algo importante que decir. Hay una última cosa que quiero hacer esta noche ante todos ustedes. Julia, dentro de 2 años saldrás de prisión por buena conducta, según me informó tu abogado. Cuando ese día llegue, no vas a estar sola y sin hogar. He preparado una habitación para ti en mi casa. Tu habitación tiene ventanas enormes, como todas las demás, porque en nuestra familia ya no hay más cuartos oscuros. Trabajarás conmigo en la fundación, ayudando a otros a sanar. Porque la mejor manera de completar tu propia sanidad es ser parte de la sanidad de otros. ¿Aceptas, hija mía? Julia colapsó en los brazos de su madre, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Solo pudo asentir, incapaz de hablar por la emoción. La celebración se extendió hasta bien entrada la noche con testimonios, canciones de alabanza y risas. Hubo testimonios de residentes de las casas de luz que compartieron cómo la fundación les había devuelto la dignidad. Hubo canciones de alabanza que llenaron el salón con adoración pura. Hubo risas y lágrimas en medida igual, celebrando la fidelidad de Dios. Cuando finalmente llegó el momento de que Julia regresara a prisión, Teresa la acompañó hasta la puerta. Le dio un último abrazo y le susurró al oído: «Estos 2 años van a pasar rápido, hija, y cuando salgas, comenzaremos una nueva historia juntas, una historia de redención y restauración total». Julia entró al vehículo de transporte con una sonrisa en su rostro. Esa noche, de vuelta en su casa llena de luz y amor, Teresa se sentó en su cuarto de oración como hacía todas las noches. Miró a través de las ventanas hacia el cielo estrellado, sintiendo la brisa fresca en su rostro. «Gracias, Jesús», oró en voz alta con el corazón rebosante. «Gracias por convertir mis 15 años de cautiverio en un ministerio que está alcanzando a miles. Gracias por mostrarme que el dolor con propósito no es sufrimiento desperdiciado, sino semilla plantada. Gracias por hacer de mí una mujer millonaria, no solo en dinero, sino en amor, en comunidad, en propósito y en fe. Y sobre todo, gracias por devolverme a mi hija transformada por tu gracia». Durmió esa noche con paz profunda, sabiendo que su historia no era sobre ella, sino sobre un Dios que transforma la oscuridad en luz, las cenizas en hermosura y el lamento en danza de celebración. ¿Ha tocado tu corazón esta historia de redención y perdón? Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza, comparte este video con esa persona. Y si tú mismo estás pasando por tu propio cuarto oscuro, recuerda, Jesús te ve, te escucha y está preparando tu liberación. Déjanos saber en los comentarios cómo esta historia te ha impactado. Oramos por cada persona que lea esto. Que el Dios de Teresa sea también tu Dios y que experimentes su poder transformador en tu propia vida. Si este testimonio te bendijo, suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo historias que edifican la fe y traen esperanza. Tu apoyo nos permite continuar este ministerio de compartir cómo Jesús sigue haciendo milagros hoy. Que Dios te bendiga abundantemente.